Hola, muy buenas a todos. Este va a ser un video teórico de cinemática de cuerpos rígidos. Una definición básica es que un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas. Un cuerpo rígido es una idealización que se emplea para efectos de estudio de cinemática, ya que esta rama de la mecánica solo estudia los objetos y no las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. Otra definición que diríamos es rotación pura. La rotación pura es el movimiento de cambio de orientación de un sólido extenso, de forma que, dado a un punto de cualquiera del mismo, éste permanece a una distancia constante del eje de rotación. Traslación pura. La traslación pura en la física es un movimiento en el cual se modifica la posición de un objeto en contraposición de una rotación. Posición angular. La posición angular se puede definir como la ubicación de la partícula o cuerpo en cuestión con respecto al punto de origen o eje de rotación de un sistema circular. Velocidad angular. La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se mide en radianes sobre segundos. Por lo tanto, si el ángulo es de 360 grados y se realiza en un segundo, la velocidad angular es 2pi radianes sobre segundos. La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Aceleración angular. Se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Al igual que la velocidad angular, la aceleración angular tiene carácter vectorial. Se expresa en radianes por segundo al cuadrado, o s-2, ya que el radian es adimensional. La aceleración angular, al igual que la aceleración lineal, tiene dos componentes, la tangencial y la normal. Sistema de coordenadas. En el estudio del movimiento, los sistemas de coordenadas se encuentran viendo los límites de la trayectoria a recorrer o analizando el efecto geométrico de la aceleración que afecta al movimiento. En la gran mayoría de los casos, el estudio cinemático se hace sobre un sistema de coordenadas cartesianas, usando una, dos o tres dimensiones según la trayectoria seguida por el cuerpo. Tipos de movimientos. Uno es el movimiento rectilíneo, que es aquel en el que el móvil describe una trayectoria en línea recta. El otro es el movimiento rectilíneo uniforme, donde el móvil se desplaza por una recta a velocidad constante, la aceleración es igual a cero todo el tiempo. Esto corresponde al movimiento de un objeto que se desliza sobre una superficie sin rozamiento o al movimiento de un objeto fuera de toda influencia. Siendo la posición constante, la posición variará linealmente respecto del tiempo según la ecuación. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén, en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. La trayectoria recorrida se expresa en función del tiempo usando funciones trigonométricas que son periódicas. La aceleración que experimenta el cuerpo es proporcional al desplazamiento del objeto y de dirección contraria desde el punto de equilibrio. Matemáticamente se puede decir que la aceleración es igual a la distancia al cuadrado por x sobre distancia por tiempo al cuadrado igual a menos k por x, donde k es una constante positiva y x se refiere a la elongación, o sea, al desplazamiento del cuerpo desde la posición de equilibrio. La solución a esa ecuación diferencial lleva a funciones trigonométricas de la forma anterior. Un movimiento periódico oscilatorio real se ralentiza en el tiempo, por fricción mayormente. Figura 3. Variación de la posición respecto del tiempo para el movimiento oscilatorio armónico. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la composición de dos movimientos rectilíneos distintos, uno horizontal y otro vertical, uniformemente acelerado. Con la aceleración gravitatoria, la composición de ambos da como resultado una trayectoria parabólica. Claramente, la componente horizontal de la velocidad permanece invariable, pero la composición vertical y el ángulo cambian en transcurso del movimiento. Movimiento circular. El movimiento circular en la práctica es un tipo muy común de movimiento. Por ejemplo, las partículas de un disco que giran sobre su eje, las de una noria, las agujas de un reloj o las paletas de un ventilador, etc. Para la descripción de este movimiento resulta conveniente referirse a ángulos recorridos, ya que estos últimos son idénticos para todos los puntos del disco. La longitud del arco recorrido por un punto del disco depende de su posición y es igual al producto de ángulo recorrido por su distancia al eje o al centro de giro. La velocidad angular se define como desplazamiento angular respecto del tiempo y se presenta mediante un vector perpendicular al plano de rotación,
Su dirección se determina aplicando la regla de la mano derecha. La aceleración angular resulta ser variación de velocidad angular respecto del tiempo y se presenta por un vector análogo al de la velocidad angular, pero puede depender o no de la misma dirección. La velocidad de una partícula es una magnitud vectorial cuyo módulo expresa la longitud del arco de recorrido por la unidad de tiempo. Dicho módulo también se denomina rapidez. Se representa mediante un vector cuya dirección es tangente a la trayectoria circular y coincide con el del movimiento. La aceleración de una partícula es una magnitud vectorial que indica la rapidez con la que cambia la velocidad al respecto del tiempo. Esto es el cambio del vector velocidad por unidad de tiempo. La aceleración tiene generalmente dos componentes: la aceleración tangencial a la trayectoria y la aceleración normal a esta. La aceleración tangencial es la que causa la variación del módulo de la velocidad respecto del tiempo, mientras que la aceleración normal es la responsable del cambio de dirección de la velocidad. Movimiento circular uniforme. Se caracteriza por tener una velocidad variable o estructura constante, por lo que la aceleración angular es nula. La velocidad lineal de la partícula no varía en módulo, pero sí en dirección. La aceleración tangencial es nula, pero existe una aceleración centrípeta, que es causante del cambio de dirección. Matemáticamente, la velocidad angular se expresa como velocidad angular es igual a la variación del ángulo barrido por la partícula sobre variación de tiempo. Si la aceleración es nula, da lugar a un movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Si la aceleración es constante, con igual dirección que la velocidad, da lugar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la velocidad variaría a lo largo del tiempo. Si la aceleración es constante, con dirección perpendicular a la velocidad, da lugar al movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad es constante, cambiando su dirección con el tiempo. Cuando la aceleración es constante y está en el mismo plano que la velocidad y la trayectoria, tiene lugar al movimiento parabólico, donde la componente de la velocidad en la dirección de la aceleración se comporta como movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, y la componente perpendicular se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, y se genera una trayectoria parabólica al componer ambas. Cuando la aceleración es constante, pero no está en el mismo plano que la velocidad y la trayectoria, se observa el efecto Coriolis. En el movimiento armónico simple se tiene un movimiento periódico vaivén, como el del péndulo, el cual un cuerpo oscila a un lado y al otro, desde la posición de equilibrio, en una dirección determinada, y en intervalos iguales de tiempo. La aceleración y velocidad son funciones, en este caso sinusoidales, del tiempo. Fundamento de la cinemática clásica. La cinemática trata del estudio del movimiento de los cuerpos, el caso simplificado del movimiento de un punto material. No estudia por qué se mueven los cuerpos, sino que se limita a describir sus trayectorias y modo de reorientarse en su avance. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya servido y aquí nos despedimos.